A fines de octubre del año pasado nos fuimos de vacaciones. Nuestra pequeña familia con la familia de Lilio nos fuimos a Punta Cana. Estuvo increíble, lo pasamos demasiado bien. Yo estaba un poco nerviosa con la situación viaje, oídos de Alonso y no sé, el estar en el Caribe y los bichos que podían picar y qué sé yo, como toda esa situación guagua en el extranjero me tenía muy nerviosa. Pero no quiero hablar de eso, no quiero hablar del viaje propiamente tal. Quiero hablar de lo que pasó después de las vacaciones. Llegamos acá a nuestra casa y me vino un bajón que ni se los explico. Me sentía muy angustiada, no tenía ganas de levantarme de la cama, peleaba muchísimo con el Ilio, no quería conectar mucho con Alonso, estaba muy rara, lloraba por todo, me sentía mal, me sentía poco tuti, no sé, fue extraño. Y la verdad es que fue muy triste, porque me sentía sola, me sentía incomprendida, sentía que no había mucha razón como para estar bien. Todo iba a seguir siendo igual. Alonso iba a seguir creciendo y estando cada vez más intenso y más necesitado de mí. Y yo, sin tener energías, me estaba costando mucho trabajar y tener pacientes porque Alonso estaba full demandante, estaba en plena angustia por separación, así que eso a mí me tenía muy angustiada también porque quería hacer mis cosas y no podía, porque Alonso no me dejaba tranquila. Lo estaba pasando muy, pero muy mal. Y esto me llevó a hablar con amigas, a comentarles esta situación y mi amiga sabia Cami me dijo, Tuti, pide hora con el psiquiatra. Ahora. Hello, hello, bienvenidos a mi podcast. Esto es Dispersa y Alocada junto a Tuti de Nutri con Tuti y quiero partir este capítulo agradeciéndoles a cada una de ustedes por haberme escuchado, por haber disfrutado el capítulo anterior, que la verdad fue una locura. No sé, fue demasiado emocionante ver cómo a ustedes les gustó el capítulo, cómo lo disfrutaron, cómo se sintieron representadas con todo lo que estaba hablando, que yo sentía que eran puras ideas en mi cabeza y en realidad era representar el sentir de muchas. Y eso me encanta porque es como acompañarnos a la distancia, acompañarnos a través de donde me estás mirando, la televisión, el celular, lo que sea, de donde me estés mirando. Como pueden ver, arreglé un poquito el set. Sí, está ordenado ahí, pero aquí en la cama está todo desordenado. Así que, bueno, ahora se me ocurrió ponerme en otro lado, pero no puedo ponerme en el living porque ya saben, gente en la casa, es difícil grabar un podcast con gente dando vuelta. Así que bueno, todo eso está en proceso y yo dije, ya, esta no es mi prioridad en este momento, mi prioridad es grabar, editar y subir capítulo todos los jueves. Así que espero que todos los jueves de ahora en adelante tengamos capítulo de Dispersa y Alocada. Estoy sola en esto, así que no me presionen. Yo soy mi propia presión. Espero estar a la altura de sus necesidades, chicas. Bueno, quería agradecerles por haberme escuchado, tanto en Spotify como en YouTube. Agradecerles si es que se suscribieron a mi canal y si no lo han hecho todavía, vayan a suscribirse al canal de YouTube. Y quería leer algunos de sus comentarios, ¿ya? Me escribieron mucho por Instagram, me escribieron por YouTube, Spotify. No, fue demasiado bacán. Y bueno, aquí Sas Orrego me dice, Tuti, me encantó, me sentí muy identificada con todo lo que dices. Y sabes que es muy loco porque soy de otro país y nos pasa igual. Así que no es un tema cultural. El posparto no distingue de dónde estás. Me quedo con eso de que no nos cambia la vida sino el mundo. Así me siento yo. Y eso que mi pequeñita tiene 14 meses y recién estoy viendo como una pequeña luz. Jejeje, aunque los días siguen siendo eternos. Un abrazo y espero más episodios. Bye. Me encanta, que heavy eso que en verdad independientemente de donde estamos, se siente igual el posparto. Heavy, ¿no? Ahí es cuando se dice que esto de lo personal es político, porque en realidad es algo que no me pasa solamente a mí, sino que también le está pasando a otra persona. Creo que es así. Bueno, Esther Muñoz Rodríguez en YouTube puso, sí a todo, jajaja, gracias por hablar de esto, Tuti. Te escuchaba y era como si estuvieras describiendo lo que he sentido todo este tiempo. Soy mamá de un precioso bebé de 8 meses y encontrarte en Instagram fue como un regalo. No lo sabes, pero eres mi Insta amiga. Espero ansiosa más capítulos. Sí, para mí ustedes también son mis Insta amigas. O sea, hay personas con las que hablo frecuentemente. Así que nada, les quería mandar un abrazo a todas y agradecerles por esto, porque es muy, muy bonito sentir que esta cuestión no es solamente algo que me salió de la cabeza, sino que es algo que las acompaña. Estamos juntas en esto.
esto, no lo olviden. Bueno, como les dije en el capítulo anterior, este podcast nace como de traer, de sacar de la cabeza todo lo que reflexiono y lo que pienso y las ideas que tengo, como vomitarlas aquí. Y en el último tiempo he estado pasando por un momento de salud mental más o menos complejo y sé que muchas de ustedes también lo han vivido y por eso quería como dar este espacio para visibilizar el tema, para también como sacarle un poco el tabú, no sé si así se dice, y que más mamás se hagan responsables de su salud mental, porque si la mamita no está bien, la guagüita no está bien, fíjense. Bueno, esto de que nos cambia el mundo de un día para otro, porque realmente es de un día para otro, o sea, en el embarazo, si bien, ay, siento que estoy chueca. Ya. Si bien en el embarazo sabemos como ya todo se va gestando y va como cambiando un poco la cabeza y como muy lo biológico, etcétera, pero cuando nace la guagua es cuando realmente ya onda se te da vuelta todo. Todas esas expectativas que tú tenías de cómo iba a ser tu maternidad o de qué es lo que ibas o lo que no ibas a hacer, la lactancia y qué sé yo, como que todo empieza a venirte encima y como que no sabes cómo procesar la información, ya es como, como si viniera un tsunami encima tuyo de información, de cambios de cuerpo, no sé, es todo muy abrumador y estás agotada y estás cansada y no estás durmiendo bien y te sientes sola. Y obviamente que todas estas circunstancias, más la carga mental de tengo que cambiarle el pañal, se vomitó, si se le pasa el pañal y que no sé qué, y que los mocos, y que está llorando, y cuándo le di leche, y cuándo fue la última vez que durmió, y cuánto durmió, y que no sé qué, y toda esa carga mental que es diminuta, pero que suma y suma y suma, y tu cabeza está hablando todo el rato, siento que es como un caldo de cultivo para desarrollar una depresión. Y si no es una depresión, un colapso nervioso, un colapso como de vida, como es imposible. Yo en este tiempo he reflexionado y digo, bueno, es imposible no pasar por un proceso como de salud mental dificilísimo parto. ¿Cómo no? O sea, ¿cómo? Yo decía, ¿cómo hay personas que no tienen depresión postparto si, weón, es como... Es obvio. No sé. No sé si ustedes piensan lo mismo, pero antes yo pensaba que la depresión postparto era una cosa como de hormonas, como solamente las hormonas influyen en que tú tengas depresión. Entonces como te bajan muy de golpe las hormonas, te da depresión. Pero viviendo el postparto me doy cuenta de que, bueno, no es solamente un cambio hormonal, es como las circunstancias en las que estás viviendo, como circunstancias ambientales, sociales, mentales, todo es un caldo de cultivo perfecto para desarrollar una depresión, en este caso postparto, o ya sea un colapso nervioso, no sé. Como alguna cosa explota. Y bueno, como les conté al principio de este capítulo, en un momento yo me sentí muy, pero muy angustiada, con un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. Había momentos en los que no me quería levantar de la cama, en los que realmente necesitaba deshacerme de Alonso, como por favor aléjenlo de mí, ya no lo quiero ver, me estresa demasiado su llanto, ya no sé qué hacer cuando se pone de esta forma. No sé, fue muy, pero muy desesperante el sentirme como muy desanimada, muy agotada, sentir que todo lo que hacía lo hacía de modo automático, que ya ni siquiera tenía sentimientos como de esperanza de que esto en algún momento iba a pasar y todo se iba a volver bonito. Era, no, eso en mi cabeza no estaba solamente estoy agotada, y no agotada solamente físicamente, sino que mentalmente, mi cabeza ya no funcionaba en ningún aspecto, o sea, era como... Así estaba todo el rato. Y se lo transmití a Lilio, se lo transmití a algunas amigas y estas amigas muy preocupadas. Mi amiga Cami, que es psicóloga y es psicóloga especialista en mujeres embarazadas y posparto, me dijo, Tuti, esto tenemos que ir a verlo. Anda a la psiquiatra, por favor, porque es necesario evaluar esta situación. Yo tenía muchas sospechas de tener depresión postparto. ¿Y qué es lo que hice? Preguntarle a la Cami qué es la depresión postparto. Y para que identifiquemos quiénes pueden estar pasando por esto e invitarlas a consultar, voy a dejar los signos y síntomas de la Cami por aquí. Ya, a ver, la depresión postparto, bueno, obviamente es un trastorno de salud mental, digamos, que tiene como esta causa de tristeza profunda
ansiedad o sentirse muy desesperanzada después de dar a luz y que dura más de 2 semanas, eso es como de 2 semanas en adelante, y además presenta como dificultades para cuidar a la guagua o hacer como tus tareas cotidianas en el día a día. La diferencia con el baby blues es que el baby blues es por un corto periodo de tiempo, ¿cachai? No es algo que se extiende por tanto rato, por eso se dice que de 2 semanas en adelante ya podría como empezar a sospecharse de una depresión postparto. ¿Qué cosas son importantes? Igual que esto no es necesariamente influenciado solo por como una baja anímica, ¿cachai? Sino que también hay una influencia como en todo lo que tenga que ver con los cambios hormonales, ¿cachai? Los cambios físicos, la falta de sueño, la sensación corporal también, los dolores si es que tuviste cesárea o si el parto, etcétera. Y obviamente con gran influencia de cómo fue tu parto en sí, ¿cachai? Y incluso tu embarazo, si fue un embarazo no deseado, si fue un parto traumático, si hubo complicaciones, y también por los factores psicológicos adyacentes, que tengáis una falta de apoyo, que hay una baja autoestima, una pareja no presente, que obviamente anteriormente hayas tenido como antecedentes de ansiedad o de depresión, son cosas que van a influir. Entonces, al final, síntomas comunes como pucha, que te sientas triste, muy ansiosa o como con una sensación de vacío, que pierdas el interés o incluso como el placer en las actividades cotidianas, como que en general se espera que la mamá igual diga como así, no sé, sí, va acá mi guagua, estoy agotada, pero me encantaría salir a tomarme un café, ¿cachai? Pero como que si ya ni siquiera hay como ganas de hacer cosas así, es algo que también llama la atención, irritabilidad, dificultad para concentrarse y tomar decisiones, obviamente, que tengáis cambios en el apetito y en el sueño, que eso es como muy normal y por eso se ve tan interferido, una pérdida de energía, que te sientas como fatigada, los sentimientos de culpa, de vergüenza o de sentirse inútil. Hay muchas madres que incluso se sienten como inoperantes, ¿cachai? Como no se cuida esta guagua y como que se bloquean, ¿cachai? Y eso obviamente contribuye como a los problemas de vinculación con el bebé, entonces hay como mayor alejamiento, e incluso puede llegar como a pensamientos de muerte para ella o para el bebé o para ambos. En ese contexto como de cómo sobrellevar la situación. Esa es como la de preposparto en definición. Creo que es muy importante comentar que esto es algo que cualquier mujer puede sufrir, porque ninguna sabe con claridad cómo le van a tocar las hormonas, ¿cachai? Más aún como que uno puede hacerse una idea de cómo se supone que va a funcionar con falta de sueño, pero tampoco sabes en el día a día realmente cómo va a ser, pues, ¿cachai? No sabes cómo va a salir tu guagua, si va a dormir bien o no va a dormir bien, no cachai muy bien eso. Entonces cualquier mujer corre el riesgo de que esto pueda ser una probabilidad. Obviamente aquellas que tienen experiencias difíciles como un embarazo no deseado o complicaciones o parto traumático o además factores como de antes haber sufrido depresión o cosas así, pueden tener una mayor correlación en cuanto a quien se le presenta depresión postparto, pero cualquier persona la puede sufrir. Creo que eso es muy importante, porque muchos creen que se libran como por no haber tenido ningún tipo de antecedente y eso no es verdad, te puede tocar igual. Sabias palabras de mi amiga. Ella en verdad es muy seca, es mamá de dos, así que sabe perfectamente lo que es vivir una primera maternidad y una segunda maternidad. Me gustaría hablar de eso en un capítulo. Pero bueno, así como dijo la Cami, la depresión postparto es un trastorno del ánimo, es un diagnóstico clínico que puede aparecer después del parto o incluso durante el primer año o más de que la guaguita haya nacido. Yo pensaba que la depresión postparto era como durante los primeros meses, así como que si pasaban los primeros 6 meses tú ya te habías salvado la depre postparto, pero no, puede ocurrir durante el primer año o incluso después del primer año. Así que ojo piojo, chicas, no crean que porque no están inmediatamente posparto no tienen depresión. Ojo piojo. Y se caracteriza, como dijo la Cami, por esta tristeza profunda, llanto frecuente, nada te produce placer, que creo que eso fue uno de los signos que a mí me alertó mucho, como que ya nada me parecía placentero, todo era como Yo tengo mi taller de ilustración que amo con mi vida y lo paso demasiado bien y es como todo mi mente creativa hace vida en el papel y siempre lo he disfrutado un montón, pero en este periodo como que no quería ir, no tenía ganas de salir de la casa, si bien no lo estaba pasando bien acá en mi casa, igual no quería salir. Siempre los fines de semana salimos a dar una vuelta con los perros, vamos al cerro, vamos a la costanera, qué sé yo, pero en este momento era como, no quiero nada, quiero quedarme acostada en mi cama y no levantarme, como no quiero ni siquiera abrazar a Alonso, darle leche era como un suplicio, no sé, lo estaba pasando muy pero muy mal. Alteraciones importantes en el sueño y el apetito y también está el pensamiento de daño hacia una misma o de no querer estar aquí. Que eso es muy difícil, pero yo me acuerdo perfectamente en un momento que me encerré en el baño y como que me agarré la cabeza y dije, no quiero estar acá. Como quiero irme, quiero desaparecer, quiero
salir de aquí, de este mundo. Pero como ese deseo de, por favor, que esto se termine porque ya lo estoy pasando muy mal. E inmediatamente después vino ese sentimiento de culpa, esa angustia. Me acuerdo que hace mucho tiempo no lloraba de esa forma, como del... ¡Uah! Como de botar toda esta emoción y decir, ¿cómo me voy a querer en Word si tengo una criatura que no puede crecer sin su madre? Como me vino toda esa sensación de culpa de cómo voy a querer esto si tengo que criar este niño. Oh, y fue horrible, les juro que fue muy, muy angustiante. Me sentí muy mal conmigo misma, muy mal con mi ser de madre. No sé, fue horrible. Como que me acuerdo de esos momentos y era terrible, terrible despertarse con esa angustia. Y bueno, yo también, esto lo que estoy leyendo para acá al lado. Y lo que estoy leyendo es ChatGPT. De hecho, yo en esos momentos le escribí a ChatGPT como, ayúdame, ¿crees que tengo depresión postparto? Porque no quería ir al psiquiatra, no quería ir al psicólogo porque me daba lata hablar de este tema. Era como, weón, sí, yo sé que estoy mal, pero me da paja tener que hacer algo, ¿ya? Yo sé, amiga Cami, que tú me estás diciendo que vaya, pero me da lata. No quiero hablar de este tema. No quiero porque ya no tiene solución, porque la guagua va a seguir siendo guagua y yo voy a seguir sufriendo. En fin, le pregunté a ChatGPT porque ChatGPT siempre es sabio. Y una cosa que me dijo, que fue bacán igual, me dio un cariñito al corazón. Me dijo, no es falta de amor, no es debilidad y no es ingratitud. Y me dijo, no estás sola. Y yo... Gracias, ChatGPT. Pero cachen que también algo muy loco que me pasó, que a medida que yo iba contando cosas por historias que en realidad no tenían nada que ver con, así como nombre, depresión postparto, sino como de sentimientos que yo tenía, como estoy muy cansada, me tiene chata Alonso, qué sé yo, que compartía por historias. Mucha gente me decía como, Tuti, yo sentí lo mismo y estaba pasando por una depresión postparto, pero así heavy. Y yo, todas esas cosas, más lo que me decía la Cami, más lo que me decía Lilio, como, Mari, ¿por qué no buscamos ayuda psicológica? Y yo, no quiero. Dije, ya, en verdad, sí, parece que sí, onda. Si ya lo estoy mostrando hasta por Instagram y gente que no me conoce así realmente y no conversa conmigo todos los días me está diciendo, ¿sabes qué? Yo pasé por lo mismo y estaba en una depresión postparto heavy y dije como, ay, pucha, Kai, creo que puede ser verdad. En fin, volviendo al punto de que el posparto es como un caldo de cultivo perfecto para desarrollar una depresión posparto, le pregunté a ChatGPT cuál es la estadística de mujeres que desarrollan depresión posparto realmente, como porque siento que es, aunque tengas toda la plata del mundo, aunque tengas todo, la ayuda extra del mundo, igual está ahí, ¿cachai? Y ChatGPT me entregó algunas cifras. En la población general de mujeres que han tenido un bebé, a nivel global, los estudios estiman que aproximadamente un 18% de las mujeres experimentan depresión postparto en el primer año después de dar a luz. Esta cifra varía mucho según país, recursos, apoyo social y métodos de medición. En América del Sur, alrededor del 21 al 22% ha tenido depresión postparto. Latinoamérica, cerca del 34%, especialmente en contextos con menos acceso a apoyo y servicios de salud mental. Que heavy es el apoyo y como el sostén a la mujer, que es mucho más allá como de que tu pareja y tu amiga esté al lado, ¿sí? Sino que es como algo social, como de las políticas públicas. Yo me acuerdo que me sentía muy desamparada a nivel público, como del Estado, como estoy criando el futuro del país, onda, mi hijo o mis hijos o lo que sea, y como solamente la mujer se tiene que hacer cargo de esto, porque el hombre tiene un postnatal, que ni siquiera es un postnatal, un permiso de putos 5 días, weón, apenas nace la guagua y después, chao, el papá desaparece, entonces todo cae sobre la mamá y la mamá se empobrece porque las licencias siempre buscan la forma de cagarte y entregarte menos plata y después volver a trabajar en un cacho, y típico que vuelves a trabajar y pucha, una no quiere tener guaguas cada 10 años, tenés guaguas seguidas, entonces después tenés que volver a salir y de nuevo ese bucle en tu trabajo. Entonces es como, bueno, realmente la maternidad te empobrece, te hace más... bueno, es tan desesperanzador el escenario como para ser mamá. ¿Cómo no vas a deprimirte? ¿Cómo no vas a sentir que te estás deteniendo, que estás poniéndole pausa a tu vida profesional y que te estás ausentando? Bueno, no son solamente 5 meses después de haber tenido la guagua, es el prenatal, es el postnatal y quizás, no sé, tenéis licencia hasta el año, es el que no querís volver a trabajar porque no querís dejar a tu guagua sola, qué sé yo, tantas cosas. Bueno, te ausentas mucho de la pega, te ausentas mucho de tu desarrollo profesional. Entonces lo encuentro demasiado heavy. Yo ahora que estuve desde febrero del año pasado hasta septiembre, octubre
fuera casi todo el año, volver a trabajar como nutricionista, y a pesar de que yo soy independiente, como no tengo competencia a nivel como de empresa, como no he perdido ningún puesto de trabajo por haber estado, no sé, teniendo mi guagua, pero igual siento que me quedé atrás. Siento que las otras nutricionistas que trabajan desde el mismo enfoque que yo avanzaron muchísimo más, y yo estuve ausente todos estos meses. Entonces yo antes hacía un curso para nutricionistas para que empiecen a atender desde un enfoque de salud en todas las tallas, alimentación intuitiva y todo eso, y ahora al volver dije, ¿quién soy yo para hacerlo? Si ya estuve fuera tanto tiempo, ya perdí el training, ¿por qué? ¿Cómo yo voy a volver a hacer esto? Entonces es demasiado heavy, que finalmente una se siente como que te quedaste atrás, cuando en realidad no es así. Y hablándolo con mis amigas, como la Cami, que ella es psicóloga, y mi amiga Coté, que es médica, se sentían igual. Entonces no es algo que solamente me pasa a mí, sino que nos pasa a muchas. Bueno, siguiendo con las cifras. En Europa, alrededor del 31% de las mujeres en algunos estudios durante periodos de estrés como la pandemia, Norteamérica 24% y en Asia el 22%. Y en Chile, las estadísticas específicas, según la encuesta nacional de salud, el 24.7% refiere que sospecha haber tenido depresión posparto tras su último nacimiento, y el 9.3% de las mujeres fue efectivamente diagnosticada por un profesional con depresión posparto. Esto indica que la autopercepción de malestar posparto puede ser mucho mayor que los diagnósticos clínicos formales, lo que es consistente con investigaciones internacionales que muestran su detección de estos cuadros. ¿No lo encuentran demasiado heavy? La depresión posparto es común. No es algo extraño, no es algo que le pasa como a esta mujer, sino que es algo que puede afectar a 1 de cada 5 o de cada 3 mujeres, dependiendo de la región y las circunstancias socioeconómicas. Así que, chicas, no piensen que es algo como que solamente le pasa a algunas, sino que quizás tú puedes estar viviendo en esto. Bueno, como les dije, mi amiga Cami, mi amiga Coté me dijeron, Tuti, estamos preocupadas por ti, por favor, anda al psiquiatra. Y Lilo me dijo, por favor, anda al psiquiatra. Y yo dije como, ya, bueno, voy a ir al psiquiatra. Porque me daba demasiada lata tener que hablar de esto y era como, esto no tiene solución. En fin, yo estuve todo el embarazo y hasta el día de hoy tomando antidepresivos. Antes del embarazo ya tomaba antidepresivos por mi trastorno ansioso, porque ya saben, una siempre con medicamentos. Ya bueno, y la psiquiatra me aumentó la dosis. Yo tomaba 10 y empecé a tomar 20. Y al principio no sentía ninguna diferencia, pero absolutamente ninguna diferencia. Igual siempre se sabe que los antidepresivos son súper lentos, como va a hacer efecto, como que se demoran un mes porque actúan a nivel de neurotransmisor y la cuestión, y como que es lenta la situación, se sabe. Yo no veía ningún efecto en esto y estaba cada vez sintiéndome más angustiada. Era un nivel de angustia que yo hablaba así, les juro, como estaba todo el día hablando así, como si fuera una abuelita, pero no era una abuelita, era una angustia que no me dejaba salir de la cama. Y justo se juntó con el fin de año, que el fin de año odio el fin de año. Si han escuchado mi primer capítulo del podcast, se llama Odio Año Nuevo. Lo odio con toda mi vida. No sé por qué existe esa fecha, bueno, me carga esa sensación de que todo el mundo está como, nuevo año, nuevo yo, el próximo año voy a hacer esto, mis deseos, mis metas para el próximo año, como si fuera un libro en blanco y como todo así como que tiene que ser perfecto y tú tienes que hacer muchas cábalas para tener dinero, para tener salud, para tener todo eso, y me viene toda la ansiedad de qué pasa si no hago toda esa cábala, entonces me va a ir mal en el amor, me va a ir mal en el dinero, me voy a enfermar, y como que me viene todo así como una crisis existencial de que, bueno, ¿cómo no voy a hacer todo esto si se supone que tengo el futuro en mis manos? Ya bueno, por eso odio Año Nuevo, y se juntó todo eso y yo estaba así. Y un día vinieron de visita mis amigas La Coté, de que les hablo, y también mi amiga Deni, y estuvimos acá en Puerto Varas, y un día me sacaron, como me tomaron así, y nos fuimos a tomar, o sea, no a tomar, pero nos fuimos a tomar una cosita, y ahí yo vomité toda información por la que estaba pasando, de que me sentía muy sola, de que sentía que Lilo no me comprendía como por lo que estaba pasando, y toda la presión que tenía sobre mis hombros, y a pesar de que mis amigas estuvieran acá, y yo estar pasando como un buen momento con ellas, me refiero a estar tomando una cosita después de mucho tiempo, la sangría estaba exquisita y como era un momento muy bacán porque eran amigas que no veía hace demasiado tiempo. Aún así, al estar con ellas en ese momento, yo tenía la garganta que me hacía hablar así. Entonces fue como muy triste porque dije, bueno, debería estar disfrutando de esto y no lo estoy disfrutando. En fin, fui a la psiquiatra, me subieron los antidepresivos, no veía ningún efecto, hasta que pasó un mes. Pasó un mes y la cosa cambió, chicas. Cambió, me empecé a sentir más alegre, me ven como ven ahora,
sonriendo. Me volvieron todos los proyectos a mi cabeza. Dije, weón, vamos para adelante, todo va a salir mejor. Empecé a sentirme mejor de nuevo con Alonso, de mirarlo y decir, ay, mi hijito, lo amo tanto, es tan rico, es tan delicioso, es tan hermoso, mi guagua, mua, mua, mua. Y fue como, weón, los antidepresivos funcionan, chicas, funcionan. Y dije, a ver, paren, si me estoy sintiendo mejor, entonces esto no es una depresión postparto. ¿Qué es entonces? ¡Chananana! Paren un poquito, paren. Quiero contarles algo. Si quieres promocionar tu marca o darle espacio a tus productos en un lugar diferente, este es tu oportunidad. Aquí podemos hablar de lo bueno que son tus cosas, tus marcas, tu página web, lo que sea, pero aquí podemos hacerle promoción. Así que escríbeme un correo a dispersayalocada@gmail.com y estaremos conversando sobre esta cosita de publicidad. Chau, chau. Si no tengo depresión postparto, entonces ¿qué tengo? Esa fue la pregunta que me hice. Y cuando fui a la psiquiatra al control del mes, le dije, ¿sabes qué? Me siento increíble, me siento mucho mejor, siento que todos mis problemas se fueron. Y me dijo, María Jesús, lo que pasa es que lo que tú viviste fue un burnout materno. Burnout maternal, materno, no me acuerdo, pero algo así. Y yo dije, ¿what? ¿Eso existe? Y me acordé de que una vez hablando con mi amiga Nata, le dije, weona, me siento como si tuviera un burnout, como si han visto This Is Us cuando al trillizo adoptado, que no me acuerdo cómo se llama, Randall. A Randall le dan burnout y como que queda así como tirado en la pared y llorando. Ya, yo me sentía así, sentado en la pared, llorando, sin ser trilliza. Y dije, bueno, sí, me hace todo el sentido del mundo. Y no podía creer que existiera un burnout materno, paternal, como se llame. Y fue como, obvio que existe esta weá. ¿Cómo no sabía que existía? ¿Cómo solamente me habían hablado de los baby blues y de la depresión postparto y no me habían hablado de esta situación? Burnout, obvio que tu cerebro colapsa y te sientes agotada como si, no sé, como si no pudieras seguir viviendo, literal. Lo encuentro heavy. Y les voy a hablar de qué se trata este burnout materno, maternal, paterno, paternal. Pero antes, quiero ver algo. ¿Pueden creer que no me había dado cuenta de que estaba todo desordenado ahí? Pensé que no se veía en la cámara. Pero bueno, ya po. Entonces yo dije, ¿qué es entonces un burnout de la maternidad? Le pregunté a ChatGPT y me dijo, el burnout materno es un estado de agotamiento crónico asociado al rol de madre. No es una enfermedad mental, ¿vieron? La depresión postparto era un trastorno del estado del ánimo, es un diagnóstico clínico. El burnout materno no lo es, primera diferencia. Entonces, no es una enfermedad mental en sí, sino una respuesta a una sobrecarga prolongada. Tú, yo, nosotras, todas las madres. Onda, yo me pregunto, mi mamá, ¿cuántos burnout maternos habrá tenido en su vida? De haber tenido 550 por año. Como que, no sé, esa señora, no sé cómo está viva. Yo creo que esa señora sobrevivió ni siquiera gracias a Dios. No sé. Un día la vamos a entrevistar porque esa señora, ¿qué le pasa? Bueno, ¿cuáles son las características del burnout? Es cansancio físico y mental extremo, check. Aunque duermas algo, te sientas muy cansada, muy agotada mentalmente. Era heavy, eso es lo que yo sentía, era como estoy tan agotada, como el agotamiento no es solamente físico, como que el cuerpo no te da, sino que el agotamiento mental es algo extremo, es algo como que en blanco, todo en blanco, nada funciona. Sensación de estar desbordada todo el tiempo, check. Irritabilidad, menos paciencia, estallar por cosas pequeñas, check. Distancia emocional, hacer lo mínimo en modo automático, check. Culpa por no disfrutar la maternidad como se supone. Mira, en verdad, más que no disfrutar la maternidad como se supone que debería disfrutar, como que para mí la maternidad, si la disfruto, la raja, pero no me siento culpable por no disfrutarla, porque sé que es algo como que probablemente no se disfruta, entonces no me siento culpable por no disfrutar la maternidad, pero sí me sentía culpable por tener esta distancia con Alonso, como sentir que, como sáquemelo de encima, por favor, como que no lo quiero ver, como que ya me tiene harta porque ya no sé qué hacer con él. Por eso sí me sentía culpable, porque es como, bueno, es mi niño, lo parí, como que pobrecito, debería quererlo, aunque sea un poco. Otra característica, sensación de perderte a ti misma, de no tener espacio propio. Check. Bueno, onda, la maternidad es un caldo de cultivo de burnout. La cagó. Suele aparecer cuando hay poca red de apoyo, check. La carga mental y de cuidados recae casi todo en una persona, Hay expectativas irreales, debería poder con todo. Ya, a veces yo digo que no tengo esa expectativa, pero al fin y al cabo el hilo me hizo ver que sí, que a veces yo creo que puedo con todo, pero en verdad no puedo con todo. Y se prolonga en el tiempo sin pausas reales. El otro día pensaba, bueno, la Marcia, que es nuestra nana, que la amo, y Alonso la
ama llegó a nuestra vida cuando Alonso tenía casi 5 meses. O sea, yo estuve casi 5 meses sola con él todos los días. El Ilio sale más o menos tarde de la pega, menos mal venía a almorzar, pero todo teníamos que hacernos cargo nosotros dos, como, y principalmente yo, de lavar la ropa, de barrer. Me acuerdo de los primeros días, como, o sea, no, los primeros meses, como los primeros 3 meses, yo estaba dando leche y son los primeros meses como más intensos a nivel de lactancia. Como que estaba sentada dando leche, mirando toda la suciedad del piso, cómo los pelos de los perros rodaban, de cómo el polvo arriba de las mesas, el desorden, y era como, oh, bueno, como que ganas de poder dejar a Alonso al lado y poder irme a pasar la aspiradora, pero no podía porque el niño, si lo dejaba, se dormía en mi brazo y lo dejaba en el sillón, bueno, despertaba y era como, no puedo hacer nada. Pero hoy esa suciedad fue horrible. Y cuando llegó la Marcia a nuestra vida fue como, weón, hay ropa limpia sin que yo la haya tenido que lavar. Hay ropa doblada sin que yo lo haya tenido que hacer. Los platos están limpios. Como que fue maravilloso. Fue como si una hada madrina haya llegado a mi vida. Bueno, esas son las características del burnout materno, que encuentro que es muy lógico, ¿no? Como que, insisto, tener un burnout siendo mamá es lo base. Si eres mamá y nunca has tenido un burnout materno, cuestiónate qué es lo que estás haciendo. What? Cuestiónate qué también estás haciendo mamá. Bueno, mentira. No, eso no es verdad. Era una broma. Eso lo diría una persona tóxica. Bueno, es importante diferenciarlo de la depresión postparto. Como dijo la Cami, la depresión postparto se caracteriza como por mantenerse en el tiempo, no es algo como momentáneo, ¿ya? Como los baby blues o las otras cosas. Entonces, se diferencia primero en que el burnout es una respuesta al agotamiento y la sobrecarga y la depresión postparto es un diagnóstico clínico, ¿ya? El burnout está ligado al contexto y a la carga y la depresión postparto puede aparecer incluso cuando hay apoyo. También el burnout mejora cuando hay descanso y apoyo, pero la depresión postparto no siempre mejora solo con descanso. Y el burnout materno se caracteriza por más rabia, más cansancio y más saturación, y la depresión es más tristeza, más vacío y más desesperanza. Entonces, eso es como las principales diferencias. Pero ojo, me dice ChatGPT, pueden coexistir. Una madre puede estar con burnout y además cursar una depresión postparto. Así que, chicas, ojo piojo, si ustedes están presentando todas estas cosas y tienen dudas, si tienen dudas, consulten. Vayan al psicólogo o vayan a la psiquiatra porque es necesario consultar todas estas cosas. No podemos estar mal, somos el sostén básicamente de nuestra casa. Así que hay que estar bien y para estar bien tenemos que revisarnos y darnos nuestros tiempos para estar bien. Les quiero compartir algunas cosas que me ayudaron a mí como a estar mejor. Y quiero recalcar que si no hubiese tenido apoyo de mis amigas, apoyo de Lilio, apoyo de mi psiquiatra, nada de esto habría sido posible. Si escuchan mucho ruido es porque estoy grabando en una hora del día que hay mucho movimiento en mi casa, ¿ya? Está la Marcia con Alonsi, todo eso. Perdón, pero comprenderán que yo no trabajo en un estudio, trabajo en mi casita. Entonces, quiero hablarles de 3 cosas principales que me ayudaron a sobrepasar este hoyo profundo en el que caí y que de verdad, chicas, yo me sentía muy mal. Fueron todo noviembre, todo diciembre en el que estuve mal, como muy angustiada, muy pasándolo como el hoyo. No me podía levantar de la cama. Me acuerdo un día que estaba tirada en el sillón y le decía a Lilo llorando, no me puedo mover y no me quiero mover de acá. Estoy destruida. Me da pena. Me da pena como pensar en esa tuti, pero a la vez me alegra mucho saber que ya no siento ese nudo en la garganta y esa angustia que no me deja salir de ahí. Estaré loca, señor. Bueno, lo primero fue hablar con el Iglio. Si bien yo sentía que lo hablaba y le decía, Iglio, estoy mal, Iglio, tengo un nudo en la garganta, Iglio, no lo estoy pasando bien, y yo sentía que se lo transmitía, pero en verdad no se lo estaba transmitiendo correctamente. Y además que eso hacía que yo me sintiera mucho más sola y mucho más abandonada. Como sentía que no me estaban validando acá en la casa, como no me estaban, más que validando, valorando. Sentía que todo mi trabajo como mamá no valía nada. ¿Por qué? Porque no estaba trabajando realmente como económicamente, entonces como yo no aportaba lo mismo que aportaba antes económicamente, sentía que no me valoraban. Y en realidad nunca fue así. Lo que estaba pasando era que yo, al estar más depré, cada vez más depré, no era yo. Y el Ilio sentía que yo no estaba siendo yo y trataba como de tirarme para arriba a su modo, que no me estaba funcionando conmigo. Un poco enredado, pero ¿sabes lo que me sirvió muchísimo? Hablar como ¡guau! Del corazón y explicarle con manzanitas y con peras y con sentimientos todo lo que me estaba pasando y por todo lo que estaba viviendo. Y también me sirvió muchísimo escucharlo a él, decirme cosas como, Mari, yo te estoy viendo cada vez más baja, siento que no tienes tu chispa, siento que no estás sintiéndote de esta forma, que lo estás pasando mal acá, me da pena que sientas que no te valoro porque en realidad sí valoro todo lo que haces. Escuchar sus miedos, los miedos que él tenía respecto
que cuando sientan a Alonso a almorzar siempre se pone a llorar. Me da miedo esto otro, me da miedo que tú no quieras salir adelante como de esto. No sé, fue muy bacán como el poder hablar con el Ilio y saber que él tenía algo que decir respecto a mí. Como yo me sentía muy sola y como me sentía muy sola creía que era la única que estaba sufriendo en esto, pero en realidad el Ilio también estaba pasándolo mal por verme a mí mal. Entonces el escuchar lo que él tenía que decir, como su devolución respecto a lo que yo estaba sintiendo y cómo lo estaba viviendo, fue muy bacán. Y eso me ayudó un montón, porque me ayudó a sentirme comprendida, me ayudó a sentir que Lilio sí tenía empatía, porque yo en su momento pensaba que este weón no me pesca, ¿cachai? Y en realidad nunca fue así. Estaba como muy sesgada al sentirme sola y estoy sola en esto y estoy sola en esto y estoy sola en esto y en realidad no estaba sola en esto. Entonces fue muy bacán como poder transmitirlo de esa forma y él también tuvo otra disposición después conmigo al hablar yo así como sin tapujo, al contarle todo cómo me estaba sintiendo, porque fue mucho más paciente, me dio mucho más espacios como de descanso, como no, tú no vas a estar con Alonso ahora, voy a estar yo, tú ándate a dormir. Fue muy así, cosa que yo no hacía, porque al final era como no, filo, Nacho, si yo puedo, no, filo, Hilo, si yo hago. Y el Hilo era como, ya dale, como si me lo está diciendo es porque puede, pero en realidad ahora fue como no. Tú vas a dormir en este momento. Tú vas a ir a tu taller sí o sí, porque a veces yo le decía como no quiero ir al taller, me da lata, como que quiero descansar. Y él decía como, ya bueno, quédate acá en la casa. Y estamos los tres juntos. Pero después me decía, no, tú vas a ir a tu taller ahora porque es algo que necesitas, es algo que te hace bien y no sé qué. Entonces fue muy bacán eso. Pues me ayudó muchísimo a salir adelante. Te amo, Ilio. Seguimos teniendo nuestras diferencias, obvio. Estamos muy lejos de ser una pareja perfecta, pero creo que eso de la comunicación nos ha ayudado, es que nivel Dios, como el comunicar, el transmitir, eso. También otra cosa que me sirvió muchísimo fue hablar con mis amigas, el desahogarme con mis amigas que son mamá, como contarles todo lo que estaba sintiendo por todo lo que estaba viviendo, no solamente con mis amigas que son mamás, sino que también mis amigas sin hijos también me ayudaron un montón, porque estaban ahí todos los días. ¿Cómo estás? Amiga, estoy preocupada por ti. El hecho de que te digan como estoy preocupada por ti hace que tú estés mucho más atenta también de ti misma, como que me sirvió eso, como ya mis amigas están preocupadas, entonces no me lo tengo que tomar tan a la ligera esto, ¿sí? Como que tengo que estar más atenta. Entonces fue muy bacán eso, como amiga, estoy preocupada por ti, me preocupa que estés así, me preocupa, no porque como por tu rol de madre que tienes que ser una mujer cuidadora, no, es por ti, por tu bienestar, porque te conozco, porque sé que eres una mujer feliz, porque sé que eres una mujer que le gusta hacer esto otro, y no lo estás haciendo. Estoy preocupada por ti. Eso fue como, gracias amigas por existir, las amo. De verdad no saben lo importante que han sido mis amigas con hijos y mis amigas sin hijos. Han sido mi mayor apoyo en este tiempo. Segunda cosa que ha sido muy importante es darme espacios para limpiar mi cerebro. No sé si alguna vez he hablado de limpieza de cerebro en este espacio, en este lugar de podcast, pero nuestro cerebro funciona. Es como un auto que lo tienes que, como el carburador, no sé, filo, como usar y llega un momento en el que tienes que limpiar ese motor para que siga funcionando. Algo así, no sé, pero hay que limpiarlo para que siga funcionando. Y esas actividades de limpia cerebro son actividades como que tu cerebro se está ocupando solamente en hacer esa actividad y no está pensando en nada más. Como por ejemplo, en general son como actividades como manuales, tipo pintar, tejer, bordar, ¿qué más puede ser? Hacer aseo, limpiar, ordenar, como todas esas cosas son actividades que te limpian el cerebro porque tú estás concentrada en hacer eso y en nada más, ¿sí? Entonces lo que yo hacía era, estoy demasiado agotada, colapsada, entonces ponía Taylor Swift y me ponía a pintar. O iba a mi taller de ilustración que me sirvió un montón, que a pesar de estar conversando con mis compañeras y mis amigas del taller, igual estaba haciendo algo manual y era como, en verdad, como que te sacaba de todo y limpieza de cerebro, full. También estuve dibujando por mi cuenta y haciendo cosas por mi cuenta. Y a veces incluso como que pongo una serie de fondo y me pongo a pintar y eso también ayuda a limpiar mi cerebro. No es limpiar tu cerebro acostarte en la cama a ver una serie, porque igual tu cerebro no estás siendo limpiado, sino como que lo está ahí congelando. Entonces tiene que ser como una actividad que hagas. Algo así era, me explicaron. La Dani me explicó eso y tiene todo el sentido del mundo para mí. Entonces, actividades para limpiar tu cerebro es necesario para salir del burnout, porque tu cerebro está tan colapsado, pero necesita este espacio como de pureza, de airearlo. Otra cosa que me sirvió muchísimo es espacios de autocuidado, como por ejemplo, dije, voy a dormir y me voy a dar el permiso de dormir. La psiquiatra me dijo, es muy difícil que un cerebro vuelva a funcionar como antes si es que no descansa lo suficiente. Y al ser
ser mamá eso se hace muy difícil porque una duerme poco, pero los espacios que puedas darte para dormir, duerme y ojalá de noche. Y eso igual es difícil porque cuando se duerme la criatura, uno aprovecha de hacer las cosas que puede hacer. Entonces yo me quedaba viendo, por ejemplo, Fiebre de Baile hasta muy tarde en el celular y me terminaba durmiendo como a las 12, 12 y media, siendo que la guagua se dormía a las 8. Entonces la psiquiatra me dijo, trata de acostarte más temprano. Pero lo que sí hice fue que en las mañanas, cuando Alonso se despertaba, el hilo se quedaba todo el rato con él, como obligatoriamente. Antes también lo hacía, pero ahora fue como yo me daba el espacio a decir, Alonso está con Nacho, yo voy a dormir. Como ya no era como un filo, me voy a quedar despierto porque igual lo paso bien, como viéndolos cómo juegan y Alonso está exquisito en la mañana y qué sé yo. No, ahora era como voy a dormir. Entonces Lilo se hacía cargo de Alonso toda la mañana, o sea, todo ese rato antes de irse al trabajo, y después llegaba mi nana y yo seguía durmiendo. Y hubo como 2 semanas que dormí hasta las 10, 11 de la mañana y fue increíble y fue muy necesario para yo poder sentirme mejor. Como les juro, ya no lo necesito, ya no necesito dormir tanto, pero en ese entonces me ayudó a salir mucho del hoyo. Así que dormir es necesario para que tu cerebro descanse, para que tu cerebro se reformule. Me acuerdo que una vez me dijeron que cuando uno duerme y el cuerpo está en reposo, como que tu cuerpo aprovecha de regenerarse, de recuperarse, obvio. Y me hizo mucho sentido porque yo en el COVID, cuando me dio COVID, dormí todos los días y dormía mucho, pero así onda, no podía estar despierta, como que abría los ojos y dormía. Y en el embarazo también. Dormí demasiado. Me habría gustado dormir más, pero no lo hice. Entonces, primero, hablar con alguien, hablar ojalá con tu pareja, porque es la persona con la que vives y la principal persona que te acompaña. Hablar con amigas o con familiares, o como con tu mamá o con otras personas que te acompañen en esto y que sepan que tú lo estás pasando mal porque así te apoyan. Y, en segundo lugar, espacios de autocuidado, de descanso, de limpiar el cerebro y de dormir. Y ahora vamos por el tercero, que el tercer punto es el apoyo profesional. Ojalá psiquiatras expertos en temas de perinatal. Les voy a compartir algunos datos. Bueno, mi psiquiatra no tiene Instagram, pero conozco una psiquiatra que tiene Instagram y se llama... ¿Qué he hablado con ella? Lo voy a dejar acá cuando haga el videito. Ella habla de eso en su Instagram y también de déficit atencional. Por eso la empecé a seguir y por eso empecé a interesarme como en sus cosas. Y también psicólogas, ojalá psicólogas expertas en perinatal. La Cami, ella es experta en perinatal, es seca. En verdad la Cami es seca y no solamente es experta en perinatal, sino que también en imagen corporal. Así que la súper recomiendo, no solo porque sea mi amiga, sino porque realmente es increíble, ¿ya? Y es muy buena psicóloga. Así que también les voy a dejar acá, como en el video, el dato de la Cami, su Instagram y su correo para que le escriban a ver si pueden ir a tomar una horita con ella. Así que esos 3 puntos fueron muy necesarios para mí para salir de este hoyo, de este burnout. Insisto, yo nunca tuve el diagnóstico clínico de depresión postparto, pero creo que sí es necesario, si lo sospechas o si crees que estás pasando por este momento muy difícil desde el punto de vista de salud mental, es necesario consultar. Yo sé que da paja, yo sé que es como, oh, aunque lata, no quiero, pero hay que hacerlo para poder estar mejor. Y si nosotros estamos mejor, nuestra guaguita también está mejor. Yo creo que en los momentos en los que estuve más mal, Alonso sí se daba cuenta y sí estaba mucho más irritable y estaba mucho más dependiente de mí. Como que era heavy porque Alonso no se reía, en todo el día no se reía conmigo. Llegaba Nacho y se ponía demasiado contento. Nacho y Elio son la misma persona, por si acaso. Y fue demasiado brígido porque yo dije, bueno, Alonso está recibiendo toda como esta energía y me da mucha pena eso, como me da pena que él se dé cuenta que yo no lo estoy pasando bien. Así que por eso también es necesario estar bien, para que todo funcione, todo se armonice y todo sea algo mejor. Y obviamente por nosotras mismas, porque a veces sí pensamos mucho como en nuestro hijo, en nuestro rol de madres, etcétera, pero por nosotras, como volver a sentirnos bien con nosotras mismas, volver a hacer lo que nos gusta y a sentir placer al vivir, básicamente. Así que eso, chicas, espero que les haya gustado este capítulo, les haya servido, sirva como un signo de alarma para consultar si es que lo necesitan, y también las invito a dejar sus comentarios tanto en YouTube o en Spotify. Vayan a seguirme a YouTube, si pueden verlo en YouTube mejor todavía porque así me va trayendo más suscriptores y cosas. Si les gusta este podcast, compártanlo con sus amigas, si lo van a escuchar, etiquétenme, lo que sea. Todo su amor hacia mí va a ser siempre muy bien recibido. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau.